contaminación marina? Esta se refiere a la presencia en el medio marino de sustancias químicas, físicas, biológicas o radiológicas que causan perjuicios a los ecosistemas marinos. Estas sustancias pueden provenir de las fuentes naturales o antropogénicas, como el uso de pesticidas, los vertidos de desechos industriales, los plásticos, la actividad minera, los desechos humanos, los derrames de petróleo, los vertidos de aguas residuales, la ganadería, los fertilizantes, entre otros contaminantes. Estas sustancias tóxicas pueden conducir a la reducción de la diversidad marina, a la pérdida de la productividad o al aumento de enfermedades en los organismos marinos, lo que puede tener un efecto negativo en los seres humanos que dependen de la salud del medio marino. La contaminación del mar puede ser difícil de detectar debido a la ubicuidad de los desechos y la complejidad de los ecosistemas marinos. Sin embargo, hay algunos indicadores de la contaminación, como son la aparición de material flotante, la muerte de algunos animales marinos, la presencia de productos químicos tóxicos en el agua o la aparición de algas tóxicas. Estas señales de contaminación suelen ser producto de un impacto en el medio marino, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reducir la contaminación marina? Es importante tomar medidas para reducir el uso de productos químicos dañinos, reducir la cantidad de desechos generados, mejorar las prácticas de gestión de residuos y aumentar la conciencia ambiental, que esa es la más importante. También se podrían implementar estrategias de limpieza de las costas para eliminar los desechos acumulados por la gente que las visita, así como iniciativas para la restauración de ecosistemas marinos dañados. Tipos de contaminantes. Primero tenemos la acidificación. En esto, los océanos son el principal suminero de carbono y absorben una gran parte del dióxido de carbono de la atmósfera. Como los niveles de dióxido de carbono atmosférico están aumentando, ocasionando que los océanos se vuelvan más ácidos. No se conoce todas las consecuencias de la acidificación de los océanos, pero existen provocaciones que afectan a las estructuras hechas de carbono de calcio, susceptibles a la disolución, como los corales y los moluscos bivalvos. Otro tipo de contaminantes son los desechos plásticos, que ya sabemos que son generados por las personas que visitan los mares. Estos terminan siendo tirados y abandonados en la superficie del mar. El 80% de estos son compuestos de plástico, y esto constituye un peligro para la vida silvestre y la pesquería. Las amenazas para la vida acuática incluyen el enredo, la asfixia y la ingestión de plástico. También tenemos la eutrofización, que es el aumento de nutrientes químicos típicamente compuestos que contienen nitrógeno y fósforo en un ecosistema. Esto resulta un aumento de la actividad primaria del ecosistema, causando crecimiento excesivo de las plantas, rápida descomposición y otros efectos como la falta de oxígeno y las graves reducciones de calidad de agua, afectando a peces, plantas acuáticas y otros animales. También tenemos el ruido submarino, que como sabemos es la contaminación acústica subacuática en exceso. Esto causa efectos negativos en la fauna marina. Esto puede deteriorar la calidad de vida de los seres vivos, ocasionando hostigamiento, evasión, dificultad de comunicación, interrupción en la alimentación y su apareamiento. También tenemos las toxinas, que ya sabemos que no se desintegran rápidamente en el medio marino. Los metales pesados tienen una densidad relativa alta y son tóxicas y venenosas en bajas cantidades, pero existen toxinas que pueden acumularse en los tejidos de las especies marinas, y este proceso se le llama como bioacumulación. Esto puede generar cambios genéticos en la fauna marina, siendo que cambien de macho a hembra o viceversa. También tenemos el derrame de petróleo, que se crea una capa sobre la superficie marina que impide el ingreso de la luz al agua. Dentro del ecosistema marino existen varias especies que necesitan de la luz para realizar la fotosíntesis, y esto puede ocasionar la muerte de ellos. Pero también el derrame de petróleo genera mucho daño a animales que viven en la superficie del mar, ya que necesitan salir a la superficie para poder respirar,
y al momento que estos animales tocan el contacto de este vertido pueden sufrir obstrucciones de sus vías respiratorias. Contaminación térmica es el aumento de la temperatura de las aguas de zonas costeras. Esto se asocia a centrales termoeléctricos. Estos centrales, ya sean que usen cualquier tipo de combustible para el enfriamiento de sus condensadores, también usan aguas de ambiente natural, que se pasa a través de los condensadores y vuelve a su ambiente natural. En este proceso, las aguas que son usadas de su ambiente natural son calentadas a varios grados por encima de su temperatura ambiental. Esta diferencia de temperatura ocasiona lo que es la contaminación térmica, así teniendo un efecto negativo en la vida marina. Vías de contaminación en el mar. En esto podemos hablar que la actividad humana en nuestra forma de vida y de consumo hacemos daño al mar, ya que no sabemos tener la conciencia de cómo usar nuestros desperdicios y estos suelen terminar en el mar. También tenemos que el agua de los ríos arrastra hasta los océanos hervidos plaguicidas o fertilizantes utilizados en la agricultura. También sustancias tóxicas que se producen en los procesos industriales acaban contaminando el mar. También tenemos que barcos mercantes, pesqueros o lanchas, cruceros, naves de recreo, otros medios de transporte que se usan en el mar, ocasionan provocando derrames de combustible y esto causa daño a los mares, a los océanos. También tenemos las aguas residuales, son las generadas en los hogares, industriales, servicios o a nivel global y estas suelen terminar en el mar. También tenemos la extracción de minerales en los océanos marinos, ya que se conoce como la minería ilegal. Formas de limpieza. The Ocean Cleanup, una gran red marina atrapa plásticos. Crea una red de barrera para atrapar la basura del mar y después ser reciclada. Esa es la base de Ocean Cleanup. La idea es simple, pero hasta hace poco nadie había tenido iniciativa suficiente para atreverse a llevarla. La Manta, una planta de reciclaje en un barco solar. Otra iniciativa interesante para limpiar basura del mar es el proyecto Manta, desarrollado por el navegante Ivan Buron y la asociación de Sea Cleaner. Se trata de un catamarán gigante. Continuando con las formas de limpieza. Draper, el dron submarino que detecta microplásticos. Se trata de un pequeño dron submarino desarrollado por una organización sin ánimo de lucro, Draper, que se controla con GPS para estar siempre geolocalizado. Además funciona de forma totalmente autónoma, recargándose mediante energía eólica de una de sus estaciones en forma de valla flotante. Seabin, un cubo flotante para la basura del mar, un gran cubo de basura flotante y no se limita al plástico, también recoge otro tipo de residuos contaminantes como aceite, detergente y combustible. ¿Cómo limpiar un derrame de petróleo en el mar? Contención del derrame, recogida mecánica del petróleo, almacenamiento temporal, almacenamiento definitivo, limpieza exhaustiva del espacio invadido. ¿Qué forma sería más práctica de aplicar? Si en la Tierra usamos cubos para tirar la basura, ¿por qué no hacer lo mismo con la basura del mar? Este es el concepto base de SEAB, un dispositivo automático diseñado para capturar los desperdicios que flotan en el mar. Vamos como un gran cubo de basura flotante y no se limita solo al plástico, también recoge otro tipo de residuos contaminantes como aceites, detergente y combustible. Los responsables de este invento australiano son Andrew Turton y Pete Kolinsky. Hoy en día ya hay más de 850 SEABins en funcionamiento. Están los puertos y clubs marítimos de todo el mundo donde han recogido más de 600.000 kilos de basura. Muy buen día con todos. Vamos a tocar ahora el tema de a qué o a quiénes afecta la contaminación del mar. Bueno, en esta sección hemos dividido en los cuales voy a mencionar a continuación, comenzando con la contaminación química. Esta sustancia tóxica que se arroja a mares, océanos o ríos, que son provenientes de actividades industriales, son una de las causas más importantes de contaminación de los mares y océanos. En las aguas residuales. Bueno, las aguas residuales son desechos que se generan principalmente en nuestros hogares, comercios e industrias. Estas aguas, antes de ser arrojadas a otras canalizaciones que derivan del mar o del océano,
son tratadas mediante procesos físicos, químicos y biológicos para eliminar los principales contaminantes. Hay un problema en esto, que los tratamientos de las aguas de residuales no suelen ser suficientes para todos los desechos que deberían tratarse. Bueno, también tenemos la actividad agrícola y aguas pluviales, que en las aguas que circulan por campos agrícolas normalmente tienen ciertos productos como el herbicida, plaguicidas, fertilizantes, que todo esto acaban filtrándose a ríos o aguas subterráneas. También la contaminación por plásticos y microplásticos. Bueno, acá nos basamos en los datos sobre la contaminación de los mares que se han ido recogiendo en las últimas décadas para diversos estudios científicos, y se pudo encontrar que los desechos o residuos sólidos no degradables que se arrojan al mar son principalmente plásticos y envases no reciclados. Por otro lado, los derrames de combustible. En este tipo de vertidos normalmente está provocado por barcos, las lanchas o bien otros tipos de vehículos acuáticos. Los derrames a mayor escala, que acostumbran a ser accidentales y aunque estén localizados en cierto punto del mar o del océano. El combustible se extiende como si fuera aceite y daña a todos los seres vivos que viven o están cerca de la superficie del agua. Por ejemplo, los derrames de petróleo, tal y como puedes ver en la noticia que pasó el anterior año del Repsol. Y bueno, por el cambio climático también significa que el clima global del planeta está cambiando debido a la acción del hombre. Aunque es un factor que no contamina directamente el agua como los anteriores contaminantes mencionados, se puede decir que contamina la temperatura del agua, lo que es un factor contaminante térmico, y esto resulta ser un agravante más de la situación que viven nuestros mares o océanos. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, voy a tocar el tema de cómo la contaminación del mar afecta a nuestra economía, a la economía en general, ¿no? Bueno, esto es un tema muy interesante de saber, ya que hay un poder de poder frenar significativamente el crecimiento económico e impactar objetivos del desarrollo del impacto de la calidad del agua en los objetivos del desarrollo sostenible. Esto utilizando algunos datos recopilados de estaciones de monitoreo y tecnología. Está la falta de agua limpia, que puede impedir el progreso económico al afectar la salud, la agricultura y los ecosistemas en total. Esta presencia de basura en el mar o ciertos problemas que pueden ocasionar o puede desincentivar la afluencia por ejemplo, de turistas, que a su vez se traduce en pérdida de ingresos o empleos en el sector, ya que estos impactos pueden ser bastante significativos en las zonas donde la economía local depende de gran medida del turismo. Y bueno, por último, los costos de limpiar las playas, zonas costeras, etcétera, pueden ser un poco elevados para las autoridades competentes, que más o menos se estima que en la Unión Europea los costes de limpiezas en costas o playas asciende un aproximado de 630 millones de euros anuales. Les doy paso a mi siguiente compañero. Hechos y desastres en el mar. Tenemos la contaminación que generó el derrame de Repsol en el Perú. Pues este derrame ocurrió el 15 de enero del año pasado, cuando el buque de tanque Mare Dockyrium de bandera italiana descargaba el crudo en la refinería de La Pampilla. Este derrame se generó tras un fallo en el barco, por lo cual pues, la empresa y los responsables salieron a decir que el derrame fue algo mínimo, empezando con unos 12 barriles. Poco a poco, transcurriendo los días, pues fueron aumentando la cantidad, fueron diciendo y revelando más cantidades, lo cuales fueron 100, 500, 700, 1000, 1500, hasta llegar al punto que revelaron que en total, a un aproximado fue de 12.000 barriles de petróleo, la cual pues se esparció por todas las playas, generando una gran contaminación, para lo cual Repsol pues quiso hacerse de lado y dejó echando la culpa a los
encargados de supervisión de sus movilidades, por lo cual pues Repsol quiso lavarse las manos, por lo tanto no pudo, dejando pues un evento histórico en el Perú de una contaminación inmensa. También tenemos el tema de los barcos abandonados en Brasil, conocido más como el cementerio de barcos en Brasil. Pues esto está en las riberas, en las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Nitorea. El impacto obligó a detener el tráfico entre ambas urbes. Por horas se encendieron las alertas sobre un problema que lleva años latente: el cementerio, donde hay más de 300 barcos abandonados que flotan y provocan daños ambientales y riesgos de navegación. Por lo que esto se fue revelando a mediados de noviembre del año pasado, que hay barcos con derivados impactos en un puente de 13 kilómetros dentro de las ciudades ya mencionadas. Pues estos barcos generan una contaminación inmensa, muy aparte de que no están en uso, empiezan a oxidarse, todo lo que contienen dentro empieza a generar un efecto, el cual empieza a botar todos los contaminantes al mar. Esto genera que el mar también tenga estos oxidantes, estos metales pesados, generando una contaminación muy grande en esta zona de Brasil. Tenemos un tema que es pues ya repetitivo y cotidiano, que es el plástico en el mar. Pues los plásticos constituyen entre el 60 y 80% del total de la basura que hay todo en el mar. Aproximadamente hay 50 trillones de fragmentos de plástico flotando en los océanos, en los diversos, no solo en uno, sino en todos. Pues este plástico es recibido por parte de nosotros, que nosotros lo arrojamos al mar, empieza a irse, a flotarse. Los animales que hay dentro de la flora marina, de la fauna marina y la flora marina son afectados, por lo que están intentando consumirlo, confundiendo alimento, y terminan dañándose a sí mismos ellos, y terminamos nosotros también dañando el ecosistema. A menos de 200 kilos de este material cada segundo es vertido en el mar, recibiendo nuestros mares más de 9 millones de toneladas al año, toneladas de plástico. También tenemos el desemboque del desagüe en Lima. Pues La Chira es una de las playas que se encuentran por Chorrillos. Es uno de los lugares al que acuden los bañistas durante el verano limeño y es el más saturado en estas épocas. Sin embargo, en este mismo espacio desembocan en una parte de los desagües de Lima. Pero esto no quiere decir que las personas disfruten del mar estando con los restos residuales, pues está comprobado que su alcantarillado desemboca directamente a un pequeño efluente que conecta directamente con el mar, por lo cual varias personas y vecinos cercanos a este lugar hicieron su reclamo, pero no hubo respuesta contundente o alguna sobre la solución para este problema que genera. En conclusión, una contaminación prolongada puede afectar a los ecosistemas marinos, costeros y hacer peligrar los medios de vida de comunidades enteras. O sea, esto nos afecta directamente a nosotros, a la fauna y a la flora marina. El OIEA, mediante la aplicación de técnicas nucleares e isotópicas de vanguardia, ayuda a los Estados miembros a vigilar con exactitud la contaminación, por lo cual ayuda a reducir al mínimo las consecuencias de los incidentes y mitigar sus efectos en la población local. Pues hay que ser un poco más conscientes, no podemos estar contaminando ya las playas ni los mares, porque esto de una u otra manera nos va a afectar a nosotros también, nos vamos a ver perjudicados en nuestra salud y vida cotidiana.